Siempre que estamos por empezar un nuevo proyecto o emprendimiento, pasamos por alto definir lo más importante, el porqué, o mejor dicho, el propósito. Al igual que en nuestra vida, esto será lo que al final de cuentas dé sentido a lo que estamos haciendo. Florencia de la Torre, Life Coach ontológico, nos cuenta cómo es que tras un propósito de vida claro, ha ido logrando sacar adelante sus proyectos personales con éxito. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Contenidos. El día de hoy tengo una invitada muy especial, ya que no solo su podcast es genial, sino que también se lo producimos nosotros. Ella es Florencia de la Torre. Florencia es Life Coach ontológico, profesora de yoga, coach de mindfulness también. En lo personal la conozco desde la universidad y como ya les mencioné, nosotros en Explora producimos su podcast que es Aflora Podcast, un podcast que habla de los mejores temas de la vida, del coach ontológico y más cosas que ella misma nos va a contar ahora en este episodio. También comentarles que ella tiene varios cursos, talleres relacionados a lo siguiente: a transformación personal, inteligencia emocional, a cómo aprender a poner límites y a vivir en abundancia. Sin más que añadir, Florencia, bienvenida a este programa. Hola Diego, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de compartir este espacio contigo. Ya mencionaste que nos conocemos y que ustedes están produciendo mi podcast y que estoy muy contenta con él, dicho sea de paso. Y nada, gracias por invitarme. Gracias a ti por darnos un pequeño rato de tu tiempo. Y bueno, más que nada, ya estamos en el tercer episodio de Contenidos. Aquí lo que nos gustaría conversar un poco contigo es sobre el tema del coaching ontológico y luego cómo derivas en generación de contenidos. Entonces, antes de empezar, hay una pregunta básica que creo que muchos de nuestros oyentes de repente no la conocen al 100%, y es: ¿qué es el coaching ontológico? El coaching ontológico es, a diferencia de otros tipos de coaching, lo que hace es que ve al ser humano de manera integral. Entonces ve al ser humano en todos sus dominios. La parte corporal, la parte racional, el lenguaje que usamos, nuestros pensamientos, y la parte emocional. Y cómo la coherencia de esos tres dominios es lo que genera lo que se llama nuestra forma de ser, o la manera en la que nosotros interactuamos, nos relacionamos, interpretamos las cosas y finalmente terminamos creando nuestra realidad. Y dependiendo de la forma de ser que vamos teniendo, nosotros vamos a tener determinados resultados en nuestra vida. Y a veces no basta con cambiar acciones para cambiar los resultados, porque a veces, sabemos que para tener un resultado distinto hay que cambiar la acción, hacer las cosas distintas. Pero ¿qué pasa? Que a veces esa acción, o lo que tenemos que preguntarnos es: ¿quién está haciendo esa acción? Y a veces lo que se necesita trabajar es ese quién, ese ser, esa forma de ser. Siempre doy este ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: el lunes empiezo dieta? Podemos tener todas las explicaciones lógicas por las cuales queremos hacer dieta, o podemos saber exactamente qué es lo que queremos hacer. Sin embargo, la acción no la tenemos disponible, porque más que la acción, a veces lo que tenemos que ver es la forma de ser, qué hay detrás de esa acción, quién está detrás de esa acción. Y el coaching ontológico lo que ve es a esa forma de ser o a ese ser que está detrás de la acción. Wow, en verdad sí ha sido una explicación bastante completa, y yo creo que para muchos de nuestros oyentes ya el tema les está empezando a parecer interesante. Para nosotros también nos lo es aquí desde Explora. Ahora que ya sabemos, ya estamos en contexto, ya entendemos que es, al menos un poquito, ¿no?, que es el coaching ontológico. Yo te conozco de la universidad, ambos estudiamos administración. ¿Cómo es que Florencia termina tomando este camino del coaching ontológico, que uno que estudia en la Pacífico, en la administración, no necesariamente termina por esos lares? ¿Cómo sucede esto? ¿Qué pasó? Bueno, es una historia un poco larga, bueno, no tanto por tiempo, sino que para mí se sintió eterna. Y es que
sí disfruté mi carrera, la administración, aprendí un montón de cosas y de hecho cosas que hoy ya en mi negocio del coaching, digamos, y yoga y mindfulness aplico. Sin embargo, cuando yo tomé la decisión de estudiar, no tenía bien claro qué es lo que quería hacer. Pero gracias a Dios, siempre escuché como a una vocecita interna mía que me decía como, hay algo más grande que tú quieres hacer, hay algo más grande que tú en lo que quieres involucrarte. Y tratando de descubrir qué era eso, empecé yo primero yendo a hacer yoga, yendo a clases de yoga. Entonces fue así como primero llegué al yoga y luego poco a poco lo que más me interesó del yoga, más que la práctica física, en realidad fue la filosofía y fue como la forma en la que te explican en la teoría y la filosofía del yoga quiénes somos y las perspectivas que tiene sobre la vida. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención. Luego, claro, la práctica física también me encantó y sentí que mientras más descubría cómo me relacionaba con mi cuerpo, con mis pensamientos durante la práctica, eso también se iba reflejando en mi día a día. Y así poco a poco me interesé más en los temas como de crecimiento personal, de la salud también. Y hice una certificación en coaching de salud. Y ahí fue que yo llegué al mundo del coaching. Al inicio fue más que nada para saber cómo yo tener una vida más saludable, un estilo de vida más consciente, más saludable. Pero sentí que había algo que faltaba como para integrar realmente todas esas cosas que estaba viendo, como la parte de la salud del cuerpo, un poco la salud emocional, la salud mental, y para que realmente haya esa transformación o en búsqueda de esa integración, esa transformación, fue que llegué al coaching ontológico, que es el que ve al ser de forma integral en todos sus dominios. Y me encantó porque bastante la filosofía del yoga se relacionaba con la filosofía que vi en el coaching. Y lo que me encantó del lugar en donde estudié es que siempre hubo un aspecto espiritual, que también es lo que me llamó bastante del yoga. Y bueno, al inicio empecé haciéndolo así como de hobby, con conocidos, con familiares, pero en mi cabeza como el pensamiento o lo que me saboteaba de realmente seguir mi pasión, digamos, es que yo sentía que no era un verdadero trabajo. Yo sentía que un verdadero trabajo es, no sé, tener un puesto en una empresa, a lo que me enseñaron o me estaban enseñando en la carrera, cómo trabajar en tal sitio, cómo ser gerente o cómo manejar esto y lo otro. Y mi visión de eso era, no sé, pues en un banco, en una empresa grande o incluso en un startup, pero más por el lado de negocios como, no sé, pues los típicos de administración. Y lo que yo hacía en ese momento como hobby, nunca lo veía como un trabajo de verdad. Aunque era lo que más me apasionaba, sabía que tenía cierto talento, cierto como... Más que talento, en realidad era mi pasión y el propósito más grande que yo tenía, que era de acompañar a las personas en sus propios procesos, un poco en lo que yo había experimentado, ya sea yo solita primero, descubriendo sola, empotrándome muchas veces contra paredes y regresando a mí, como también en mi proceso de formación, que fue como un punto de quiebre súper importante en mi vida. Y no fue hasta que yo vi este trabajo realmente todo el valor que tenía y el impacto que tenía y cómo yo me sentía plena pudiendo estar al servicio de otras personas, que decidí, después de un tiempo, un poco como esta decisión me tomó porque había bastante miedo de dejar atrás, no sé, pues el trabajo, entre comillas, seguro, o el trabajo, más que seguro, era como el trabajo de verdad. Lo que yo veía como el trabajo de verdad. Pero poco a poco me conecté tanto con el trabajo que hacía con mis clientes, con las personas a las que estaba sirviendo y acompañando en sus procesos, que dije, ¿cómo esto no es un trabajo de verdad? O sea, es lo más de verdad que hay. Y esos espacios, ya sea en sesiones de coaching o en talleres o en coaching grupal, era como, finalmente le di como el valor que tienen. Y nada, aquí estoy. Ahora me dedico a eso full time y es lo que más puedo disfrutar en la vida. Hay algo ahí bastante, o sea, súper interesante la historia, y creo que hay un tema bastante interesante, ¿no? Cómo es que para uno su hobby muchas veces
al inicio lo menosprecia o no. Ese miedo que comentas que sentiste, yo creo que es muy común en los emprendedores. Lo que me pareció curioso es que no mencionaste tanto, o que no sé si es que lo verás así, este tema como un emprendimiento en sí. Pero bueno, volviendo al tema de este miedo, yo creo que es bastante común terminar de dar ese paso, ¿no? Pues sobre todo cuando sales de la universidad y, claro, estás en un trabajo, sientes que no es lo tuyo, te cambias y al final ese hobby termina convirtiéndose. Y yo creo que ahí es también el saber utilizar las herramientas que te dieron en la universidad, ¿no? Esa capacidad ya de cada uno, decir, mira, me gusta esto, de repente no es lo que me dijeron que tenía que hacer, pero he ido aprendiendo y sacando cosas de distintas situaciones, lo que al final nos permite como emprendedores, como en tu caso como coach, etcétera, finalmente ser únicos. Por eso no todos los coaches son iguales, no todos los emprendedores son iguales, ¿no? Cada uno ha vivido distintas experiencias. Creo que eso es muy rico. Sí, has dicho algo que ahorita me ha abierto los ojos. Nunca me había visto a mí misma como una emprendedora. Sí, me pareció curioso porque muchos, o sea, cuando te sientas a conversar así, que mi emprendimiento, y sobre todo porque querramos o no, yo soy emprendedor, etcétera, pero es una palabra de moda, ¿no? Ya muchos también abusan de la palabra, pero sí, me pareció curioso que no lo menciones. Sí, no, tienes razón, pero o sea, sí, dentro de todo sí, porque es como, si bien es un negocio como personal, bueno, ahorita estoy trabajando en unos cursos también con una socia, pero nunca me había asociado con esa palabra, de repente un poco también por esta como dualidad que tenía entre lo que hago y lo que era, como tú dijiste, ¿no? El trabajo que tenía que hacer, pero totalmente se pueden como integrar, y creo que eso es lo que me está permitiendo a mí manejarlo súper bien. Entonces sí, de hecho, y claro, o sea, finalmente también es un emprendimiento porque si bien, o sea, como tú dijiste, cada coach es distinto, y creo que, o sea, en lo que yo ofrezco es una mezcla de lo que he ido aprendiendo en distintas experiencias, lo que he podido ir integrando, yo aplicando conmigo misma, viendo lo que funciona, lo que no funciona, con los clientes, en los talleres y todo. Y sí, y creo que, o sea, ya seas un emprendedor o aunque trabajes, no sé, en las empresas como tradicionales, digámoslo así, creo que cada uno puede llenarse y cumplir su propósito, no importa dónde. En mi caso, lo que más he sentido, ya sea en momentos como de práctica de yoga con distintas personas, en momentos de coaching, en momentos de talleres o cursos, es como esta conexión humana. Y creo que es esa humanidad y lo que está dentro de cada humano, ¿no? Que es, al menos en mi punto de vista, como el espíritu infinito que está dentro de cada uno de nosotros. Cuando llegamos a momentos en los que conectamos con eso y con el de alguien más, con otra persona, o sea, con el nuestro y con el de alguien más, a mí eso es lo que más como me satisface, digamos, como me recuerda de la grandeza de todos nosotros y las posibilidades que tenemos como seres humanos. Algunos lo encuentran en distintos trabajos, en distintos rubros, de distintas formas, y creo que el coaching, el yoga, el mindfulness es la manera en la que yo conecto con eso. Sí, tal cual. Y o sea, al final el emprendimiento que tienes, si lo queremos ver como negocio, es llevado a la unidad básica, ¿no? Marca personal, una persona, y ahí se va armando. Pero sí, y tienes el propósito muy claro, y de eso también conversaremos más adelante. Ahora, ya entrando más a fondo ya en el tema del coaching en general, ¿no? ¿Cuál es, no sé si esté correcta la pregunta, espero que sí, o si se debe corregir me avisas nomás, no hay problema. ¿Cuál es ese problema o tema principal por el cual te suelen buscar las personas, ¿no? Yo me imagino que debe haber uno que es el principal, que de repente, como los psicólogos, que a veces tú dices tengo esto, pero en verdad es otra cosa de fondo. Ya. En el caso del coaching, en tu experiencia, ¿cuál es ese tema por el cual suelen acercarse a ti las personas en búsqueda de ayuda? Te voy a decir las que más, porque en verdad es por 1000 motivos. Puede ser algo súper específico, como por ejemplo, no sé, necesito aprender a hablar en público, o
no sé cómo lidiar con mi pareja, o cosas así súper específicas que tienen nombre y apellido a veces. Como también pueden ser cosas más generales, como de repente, pucha, me acompaña una sensación de ansiedad constantemente, o siento que nunca me salen las cosas, o por ejemplo, no sé, necesito aprender a confiar, o a veces hay un quiebre en la vida de alguien, algo que lo saca del automático y no están sabiendo cómo lidiar con esa situación. Entonces, puede ser por cualquiera de estos motivos, o también puede ser simplemente porque quieren fortalecer algo. No necesariamente es como eliminar lo negativo de mi vida, sino a veces también puede ser quiero fortalecer algo, quiero sacar todo mi potencial. Entonces, y en el coaching hacemos ese acompañamiento, ¿no? Y bueno, tengo como distintas herramientas de estas distintas prácticas, ¿no? Yoga, mindfulness, coaching, y lo bonito es ver cómo cada proceso es distinto, cada persona resuena más con distintas técnicas, etcétera, ¿no? Y algo que me encanta es que en el fondo, todo el mundo tiene las respuestas. Entonces, sea cual sea el problema, mucho de mi trabajo es como regresarlos a ellos y que se den cuenta de que la respuesta y de que el poder de hacer el cambio, la transformación o el aprendizaje, porque a veces hay que aprender algo, como la confianza, por ejemplo, o a veces hay que transformar un estado de ánimo o algo. El poder y las respuestas es muy gracioso y muy lindo, pero siempre lo tienen ellos. Entonces, sí, eso es, no sé, no te da una respuesta así, boom, porque hay un montón de como búsquedas y un montón de formas de ser de la gente y como puntos de quiebre o puntos de dolor, pero eso es básicamente el proceso. Claro. Sí, me quedó clarísimo, ¿no? Y muchas veces cuando uno empieza a hacer yo nunca he tenido un coach ontológico, aprendo mucho de tus podcasts, eso sí, pero todavía no me he animado o de repente no he identificado algún problema, en verdad. Ya conversaremos de eso para que me digas cómo funciona más a detalle. Mencionaste el yoga y el mindfulness como herramientas. Quería saber un poco más de esto. ¿Cuál es la relación del yoga? ¿Es necesario practicar el yoga cuando estás en un proceso de coaching o cómo es que funciona esto? No. Y no son, o sea, el yoga y el mindfulness en realidad no son herramientas per se, sino que puedo utilizar distintas herramientas si es que veo que pueden ayudar a la persona con la que estoy trabajando. Y quiero decir también, si es que quieren entender a fondo qué cosa es el coaching ontológico, porque lo he explicado súper simple. También tengo un episodio en el podcast en donde lo explico con un montón de ejemplos y nada, creo que es muy bonito y simple para entenderlo. Y bueno, regresando a tu pregunta, como te dije, no son solamente herramientas, pero hay distintas herramientas dentro de estas. Como el mindfulness vendría a ser más una forma de vivir presente, atenta, plenamente al momento presente, como para ampliar nuestra conciencia, dejar de engancharnos en los pensamientos que nos generan dolor, que nos generan sufrimiento y hacen que repitamos las mismas cosas una y otra vez, sino que al ampliar esta conciencia lo que nos permite es, uno, llegar a ese estado de calma, porque tiene un impacto directo en nuestra biología, en nuestro cerebro directamente, como también en nuestro sistema nervioso, que nos ayuda a relajarnos, a activar el sistema nervioso parasimpático, que nos permite relajar, que nos permite regenerar, que nos permite descansar. Pero, ¿qué pasa? Cuando estamos en automático, la mayoría de nosotros está en el otro estado, en el sistema nervioso simpático. Y el problema viene, o sea, no es que sea un problema eso, por algo tenemos esa capacidad, ¿no? Como cuando hay un peligro, nos estresamos y ¡pum!, podemos actuar. Tenemos más adrenalina, más fuerza, más rapidez, qué sé yo. Pero ¿qué pasa si eso que activa tu estrés es tu jefe? Que lo ves todos los días. ¿O qué pasa si eso que activa tu estrés es algo de la casa? Entonces comienzas a tener, o un pensamiento, entonces comienzas a entrar en ese estado que no es bueno para tu salud, que te hace sufrir, que hace que sigas teniendo el mismo resultado una y otra vez. Entonces hay técnicas de mindfulness que lo que hacen es, te ayudan a que amplíes tu conciencia, a que te des cuenta y que puedas eventualmente elegir, si es que así lo decides, transformar esos patrones, esas conexiones, ampliar un poquito tu conciencia para comenzar a ver las cosas de distinta manera
y poder hacer alguna transformación tomando todas las decisiones desde un lugar de calma, desde un lugar de conciencia plena, de atención plena. Y para que luego ocurra la transformación, porque una vez que observas y te das cuenta, mientras más lo practiques, por la neuroplasticidad del cerebro, va a ser más fácil que habites más tiempo un estado de calma. Y luego lo que yo he sentido que me da el coaching ontológico es que finalmente ocurre la transformación. Entonces, una vez que lo identificaste, usas no solamente tu mente, sino también el mundo de tus emociones y tu cuerpo, que siempre son dos como dominios que a veces dejamos de lado, le damos mucha importancia a lo racional, a lo lógico. Si no lo entendemos o no tiene toda la lógica del mundo, como que no le damos mucha bola. Pero a veces lo más fidedigno y lo más real y lo que más nos va a permitir transformar a veces, y es que sobre todo estamos mucho en la mente y queremos ganarle a la mente con la mente, es justamente no como soltarla, sino solamente observarla, pero no seguirle la corriente y regresar al cuerpo, a la emoción, pero sobre todo a nosotros mismos. Entonces, por un lado, eso es lo que hace el coaching ontológico. Y por otro lado, el yoga, bueno, no sé ni cómo empezar a describir qué es el yoga, porque no es la práctica física, no es una herramienta o una postura o eso, sino es más que nada también como una forma de regresar a ti, como de regresar a ti, muchos lo describen como unión, pero unión de qué necesariamente, es como de nuestra conciencia con la conciencia más grande, de nuestro espíritu con el espíritu más grande, de mi unión mía conmigo, mía con el mundo, pero es más que nada esa unión, creo yo, que es como de volver a ti y a partir de hoy, independientemente de lo que fue tu pasado, que te conviertas en creador de tu vida a partir de hoy en adelante, eliminando esas historias que la mente se ha contado por mucho tiempo, quitando lo que eso de alguna manera te ha estado determinando por mucho tiempo, ha estado determinando tus pensamientos, tus acciones, lo que es, entre comillas, probable para ti y lo que te permite entrar luego en el mundo de lo posible. Con eso, reconociendo también ese espíritu en lo que nos rodea, nos permite también vivir desde el amor, vivir desde la compasión, vivir desde la creación también, porque es súper como en nuestra espiritualidad, digamos, conectar con eso, pero súper importante también crearlo y manifestarlo, porque finalmente vivimos en la tierra, ¿no? Entonces a veces pasa mucho que nos quedamos un poco, y eso es algo que me pasó a mí, como por mucho tiempo me sentía súper conectada, súper como en paz conmigo, en amor universal, con la naturaleza y todo, pero no estaba teniendo ciertos resultados en el mundo que yo estaba necesitando, ya sea como, no sé, laborales, etcétera, ¿no? Como de hacerme cargo también y de crear la vida que yo quiero. Y lo que me ha permitido el yoga, además de todos los beneficios físicos, por supuesto, también siento que mientras más abrimos nuestro cuerpo, lo fortalecemos y lo flexibilizamos, de alguna manera se amplía también tu perspectiva, ¿no? Porque también la postura que tenemos, si está rígida y cerrada, también nos predispone a ciertas cosas. Es como con qué postura estás relacionándote con el mundo. Y viendo la manera en la que te relaciones con tu cuerpo, viendo la manera en la que respiras, viendo la manera en la que piensas, no solamente hacia afuera, sino contigo misma, cómo te juzgas, cómo te hablas a ti, cómo le hablas a tu cuerpo, te ayuda también a mirarte y elegir transformarlo y identificar qué pensamientos, qué historias, qué creencias te están determinando. Puede que tus experiencias y tu pasado sea de alguna manera parte de ti, pero no te tiene por qué determinar. Y así es como puedes pasar de lo probable a lo posible. Y tú siendo el creador de eso posible para ti. Sí, quedó clarísimo que mi pregunta no fue la más acertada. O sea, también porque no domino tanto los temas, pero yo creo que ya quedaron clarísimos que el yoga y mindfulness son un mundo cada uno en sí mismo, pero que tienen determinados elementos que pueden acompañar en este proceso de coaching. Ahora sí lo dije bien. Sí, total. Y añadiendo a eso, no, súper. Es que algo que me ha sorprendido, pero de la mejor manera del mundo, es que dentro del coaching, dentro del mindfulness, dentro del yoga, he encontrado tantas cosas en común
y tantas experiencias que me han llevado a la misma experiencia, que es como la humanidad compartida, que finalmente todos somos humanos en este mundo buscando crecer, porque el deseo más profundo del ser humano o de nuestro espíritu es crecer y contribuir y dar. Y estos tres como caminos, o llámalos prácticas, llámalos formas de vida, lo que sea, me han llevado mucho a eso, y es un honor acompañar ese proceso de las otras personas. Excelente, sí, como mencionas, es mucho sobre dar, ¿no? Dar valor, es en el caso de los contenidos, en tu caso es dar esa compañía y ese asesoramiento para, como dices, ¿no? Debe ser un honor que te den esa confianza para acompañar en distintos procesos. Ahora, volviendo justo a ese tema de las personas, yo quería hacerte una pregunta. ¿Todas las personas necesitan un coach ontológico? No, todas las personas no es que lo necesiten. Yo nunca me gusta verme como que soy necesaria, no, para nada. Más bien sí creo que cuando alguien quiere crecer o quiere comenzar a ver el mundo de otra manera, a veces es necesario que alguien te abra la mirada y que alguien te muestre que de repente lo que te encasilla, o tu manera de interpretar las cosas, o la manera en la que has venido haciendo, es justamente el por qué no estás teniendo esos resultados. Y a veces la única manera de verlo es que alguien más te abra esa mirada y que te acompañe en el aprendizaje de repente de algunas otras capacidades, como, no sé, ser más paciente, ser más tolerante, comenzar a valorarte a ti mismo para que luego tú puedas tomar distintas acciones, sentirte distinto, pensar distinto y crear distintos resultados. Y creo que como todo, además de preguntarnos como si es que quiero tener un coach ontológico o no, es primero preguntarte si es que estoy dispuesto a como hacer las cosas distintas, a incomodarme un poquito. Esa es mi chamba también, incomodar a las personas un poquito, porque creo que la única manera es como salir de esa zona de confort, ya sea para un aprendizaje, para decir no sé, y así abrir la posibilidad de aprender algo, como para incomodarnos viendo esas cositas que de repente no nos gustaron de nosotros mismos, y así también abrir la posibilidad de aprender algo distinto, de transformar esas cosas que no nos gustaron o de integrarles algo. A veces no es que tienes que cambiar, sino que tienes que transformar. Y, o sea, el coaching es una manera de hacerlo. Personalmente, yo sí, hasta el día de hoy yo tengo un coach, y lo que me gusta es como, ya sea por algo específico que quiera trabajar o para seguir obteniendo los resultados que quiero, o para regresar a mí cuando a veces me pierdo, porque también todos somos seres humanos y a veces la mente nos gana. Creo que siempre es bueno como tener eso que nos abre la perspectiva y que nos acompaña en nuestro proceso. ¿Que es necesario? No, pero si es que hay sí un tema como que nos está generando un quiebre, o sea, que nos está, no sé, se está manifestando como un obstáculo en nuestra vida, creo que sí, ya sea un coach, ya sea un terapeuta, ya sea algún tipo de acompañamiento, creo que sí es muy útil. No sé si necesario, pero sí es muy útil. Sí, porque, por ejemplo, en el caso de los psicólogos, que es un tema, digamos, no sé, más fácil de hablar, o sea que más gente conoce un psicólogo, por eso hago la comparación. Muchos mencionan que todos deberían tener un psicólogo, que probablemente sea cierto, ya depende de cada uno, me imagino, como todo en la vida. Por eso, a eso iba mi pregunta. Pero ahora quiero girar la pregunta a 180 grados. Ahora, ¿todas las personas podrían ser coach ontológico? ¿Es el proceso muy complicado? Pensemos en esta pregunta como aquellas personas que nos están escuchando y están en ese proceso, o de repente ahorita son profesores de yoga, pero de repente quisieran dar ese paso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Todos podrían ser coach ontológico o hay que tener ciertas características? No, cualquiera podría convertirse en un coach ontológico. Si tiene como el propósito claro, si tiene como también la valentía de pasar primero por su propio proceso, porque creo que si quieres ser coach ontológico tienes que sí o sí, eso sí es como un requisito, pasar tú por tu propio proceso, y si lo quieres hacer y lo haces, yo creo que cualquiera puede ser coach ontológico. Excelente. Sí, esa es la idea, ¿no? Yo creo que al final siempre depende de cada uno, para cualquier tipo de carrera o Claro. emprendimiento, etcétera. Pero siempre es bueno saber cuáles son esos retos como el que tú mencionas, ¿no? Que uno tiene que aprender, y es bastante difícil,
aceptar el proceso y pasar por ello. Ahora que ya vimos estos temas súper interesantes, ya creo que queda muchísimo más claro cómo es el tema del coaching y tu vida dentro del coaching. Ahora pasemos para lo que estamos aquí. Hace poco, digamos, relativamente poco, empezamos el podcast contigo, hace 3 meses para ser exactos, y te está yendo súper bien, también estás generando contenido en redes, has tenido, creo, si no me equivoco, un par de charlas virtuales también. Entonces, yo creo que ha habido un cambio. Entonces, ¿desde qué momento empiezas a generar este contenido? Antes del podcast ya generabas contenido sobre coaching. Pero ¿en qué momento te diste cuenta que era necesario hacer esto para lograr determinados resultados o con qué objetivo lo hiciste? Yo siempre he escrito mucho, siempre me ha gustado escribir, siempre he tenido algún tipo de diario en donde escribo mis pensamientos. Me ha ayudado muchísimo en todo mi proceso y sentía que tenía un montón de información súper buena que podría servirle a personas, ya sea por cosas que yo he leído y apunto, o ya sea por mis propios como reflexiones, o ya sea experiencias que he tenido con distintos clientes o con personas de mi vida, mi familia, amigas, qué sé yo. Sin embargo, siempre he sido, no sé si siempre, pero en algún momento de mi vida me volví un poco tímida, como una de las cosas que hacía era esconderme porque tenía, no sé, una serie de cosas, pero no me gustaba mostrarme mucho. Y dentro de una de las cosas que yo he trabajado es el como transformar mi visión. ¿Por qué? Porque cuando yo me escondía, estaba pensando en mí, pero cuando comencé a pensar en las personas que lo van a leer o en el impacto que yo quiero crear, que justamente es lo que hacía en mi trabajo, pero como no de manera como contenido abierto, digamos, ¿no? Pero cuando cambié mi manera de verlo, como ¿para qué voy a compartir esto? Es que dije, pucha, sí, o sea, vale la pena, y de alguna manera sentía que con no sé, los conocimientos que pude aprender o lo que tenía para dar era de alguna manera como una responsabilidad compartirlo, y ahora que lo hago, o sea, atreverme fue difícil. Por ahí hay que poner un post con un texto normal, pero no sé, hablar o peor aún, o mejor aún, salir como filmándome, digamos, ha sido como También ha generado ese contenido, sí he visto. Sí, ajá, ha sido como un gran paso, y empezó justamente cuando comencé a cambiar ese mindset, ¿no? Como preguntándome para qué, ¿no? Y simplemente confiando en eso que yo quiero compartir, en lo que tengo para compartir, y seguiré compartiendo, porque sin ninguna expectativa lo comencé a hacer. Y desde que de pronto personas me escribían y me decían gracias y ese tipo de cosas, me di cuenta de que el propósito se estaba cumpliendo, o sea, estaba teniendo ese impacto por ahí que, no sé, le abría los ojos, se le cambiaba la mirada o le daba ese momento de calma y de empoderamiento a alguna persona, dándose cuenta de que podía llegar a eso por sí mismo. Es lo que fue como ese motorcito para seguir haciéndolo, y siempre como apreciando y reconociendo mi valentía, porque para otros de repente es súper natural, pero para mí no, al menos no lo era. Y nada, fue así como empecé, y el momento en el que me escribiste fue como increíble. Ya te contaré ahora, seguro más adelante me vas a preguntar. Y justo en lo que relatas, me has dado pie a la siguiente pregunta que tenían aquí, porque siento que es algo de lo que carecen muchas personas que quieren empezar a generar contenido. Es el tema del propósito. Tú sabes, cuando nosotros empezamos el podcast, la primera pregunta que te hice, y tú ya la tenías clarísima, felizmente, era ¿cuál es el propósito del podcast? Yo creo que muchas personas van de frente, oye, yo sé de esto, voy a hablar de esto, pero no hay no tienen tan claro cuál es ese propósito, y tú lo has dicho muy bien. El propósito finalmente es ese motor, esa gasolina, yo digo que es la gasolina, que te va a permitir, oye, mira, no está funcionando esto, pero yo tengo mi propósito claro, entonces voy por otro lado, pero sé a dónde quiero llegar, sé qué cosa es lo que quiero lograr. Por eso nosotros siempre en el proceso de empezar los podcasts hacemos esa pregunta. Entonces yo quería saber a ti qué tanto te ha servido tener claro tu propósito a la hora de generar contenido, como para compartir nuestras experiencias, ¿no? Pero aquí queremos conocer más la tuya.
¿Qué tanto me ha servido? Pues muchísimo, y en todos los aspectos de mi vida. O sea, si yo hubiera iniciado pensando, pucha, lo que quiero son... Y no te voy a mentir, o sea, obviamente lo he pensado y digo, ay, ojalá que tenga followers y ojalá que la gente lo escuche, ¿no? O sea, obvio, lo he pensado, por supuesto. Pero en lo que más me he enfocado siempre ha sido en el propósito. Y me gusta a veces usar junto con el propósito la palabra intención. Y muchas veces confundimos la intención con el resultado. Y decimos como... Y sin darnos cuenta, como... no sé, si le preguntas a alguien cuál es tu intención, pueden empezar diciendo, sí, quiero hacer esto, y terminan como describiéndote o contándote el resultado que están buscando. Pero si hacemos eso, nos confundimos y perdemos el norte y nos vamos solo al resultado. Entonces, regresar como al propósito, la intención, como tú lo dijiste, es lo que te va a mantener como que siempre ahí. Te abre las puertas de la creatividad, de las alternativas, de las posibilidades, en caso, pues, de repente no estás llegando a tu propósito de la mejor manera, pero si te regresas a la intención, todo va a estar bien. Y imagínate que no te salió, pues, lo mejor que querías, no sé. Tú no eres tu resultado, tú eres tu intención. Entonces, te vas a sentir tranquilo sabiendo de que lo que estás haciendo, lo que estás siguiendo es tu intención, y que si es que no llegaste a ese resultado, pues hay mil maneras de seguir estando al servicio de tu intención y de tu propósito. Entonces a mí me ha ayudado un montón, como me permite celebrar, no sé, cada persona que me escribe, así sea una, es como que la celebro pues desde el fondo de mi corazón. Cuando me cuentas, no sé, tengo el reporte del mes, es como lo veo y digo, no sé, me encanta, y creo que eso es lo que me permite sentirlo como lo siento, seguir como creando de la manera en la que estoy creando, como que no se siente que es un deber o que es una como chamba, es más algo como me emociona qué quiero compartir esta semana, o de qué quiero hablar esta semana, qué es lo que más necesita la gente en este momento. O a veces también es qué es lo que yo he necesitado esta semana y lo quiero compartir, ¿no? Sí, de todas maneras, como menciona, y estamos de acuerdo, ¿no? El propósito, y esto es lo que sigue haciendo que en tu caso seas muy parecido, no sé, a una empresa, y que te convierta a ti en una emprendedora y en un emprendimiento, porque cuando me preguntan desde el lado de los negocios, también eso es central. O sea, no puedes tú pretender que tu negocio, el objetivo sea hacer dinero, igual que en los contenidos. O sea, en los contenidos muchas personas siempre preguntan, oye, ¿cómo monetizo mi podcast? Oye, ¿cómo monetizo YouTube? ¿Cómo monetizo mi Instagram? De que hay maneras, pero imagínate que el primer mes, segundo mes, tercer mes no generas plata. Al final, oye, mejor búscate un trabajo si es que lo que quieres es plata. O sea, en verdad, yo creo que el propósito bien direccionado, obviamente hay que ponerse objetivos, y aquí es donde quiero hacer la diferencia. Un propósito es algo mucho más intrínseco, es el porqué, más aspiracional. El objetivo ya es a nivel de negocio, nivel de proyecto, ¿no? Pues depende cómo lo quieras ver. Yo creo que conocer esa diferencia es muy importante. El objetivo puede ser, ahorita saliendo de esta entrevista, podemos decir, ¿sabes qué? El próximo mes queremos llegar a tantos followers. Eso es un objetivo. Pero siempre el propósito va a ser ayudar a los demás, en tu caso desde el coaching ontológico. Entonces, ahora quiero pasar ya a un tema más rutinario en cuanto a la generación de contenidos, y quiero saber, ¿cómo es tu proceso para definir un tema? ¿Es inspiración de un momento? ¿Estamos manejando un cronograma con Explora, que sería lo ideal? Y ahí estoy mandando la chiquita, pero ¿cómo funciona para que los demás lo conozcan? Debo admitir que quizás sí, debería tener cierta estructura, pero lo hago recontra como espontáneo. A veces, o sea, justo hace un ratito dije, a veces me pregunto qué es lo que más necesita la gente. Por eso empecé un poco con cosas que sentía que podrían ayudar con todo el tema de la cuarentena cuando recién iniciaba. De hecho, solo el primer capítulo que explicaba que era el coaching ontológico no fue en cuarentena. A partir de ahí todos han sido en cuarentena. Entonces en ese momento sí me preguntaba un montón eso. Luego también, tengo ciertos, no te voy a mentir, sí tengo ciertos temas que quiero compartir y que eventualmente van a ver los episodios sobre esos temas que me encantan. Hago una mezcla de temas de coaching, de espiritualidad, de yoga, de mindfulness.
Pero también me pasó, por ejemplo, la otra vez me llegó una cadena de meditaciones de Deepak Chopra sobre abundancia, y ese tema fue uno súper relevante para mí en mi proceso. Entonces decidí hablar porque me inspiré un poco en eso. Después otras veces tengo conversaciones con personas, a veces es con mi mamá, de repente con un maestro de yoga o mi coach, y sale un tema que siento que podría servir un montón. A veces veo un tema como recurrente entre mis clientes o entre las personas de los programas grupales o en los talleres, y digo, pucha, fácil, es un tema que, bueno, si bien en este taller aparece con este grupo de personas, de repente también lo quiero compartir un poco más así abiertamente, no tan profundo como se entra en una sesión o en un taller, pero sí como un poco de insight y de perspectiva y de información sobre el tema que podría tener cierto impacto. Entonces, así es como yo defino mis temas, principalmente. Perfecto, yo creo que esto va a ayudar mucho a todas aquellas personas que busquen generar contenidos. Bueno, ya estamos entrando a la recta final de esta entrevista, que ha estado súper interesante. Hemos tocado, como me lo sospechaba, y por la razón también, la razón por la cual te invité, que íbamos a tocar temas un poco más de propósito, ¿no? Que yo creo que es algo que muchos generadores de contenidos tienen que tomar más en cuenta. Como última pregunta, quisiera saber hacia dónde crees tú que van tus contenidos, ¿no? ¿Cuál crees que es el siguiente paso? ¿Vas a quedarte en el podcast, espero, por mucho tiempo, por bastante tiempo? Pero ¿hacia dónde crees que van el tema de los contenidos? Definitivamente me quiero quedar. He descubierto como algo que me permite a mí salir de mi zona de confort, definitivamente, sabiendo que me puede escuchar cualquier persona, sabiendo también de que está abierto a críticas, por supuesto. ¿Te han llegado alguna crítica? No me han llegado. Felizmente me han llegado mensajitos lindos que sí, he visto. Me encantan. Sí. Y me ayudan esos mensajes de alguna manera. Es como me regresan siempre a mi propósito. Si es que en algún momento, pues, no sé, pienso cualquier cosa que me saca de mi propósito, como creo que a todos nos puede pasar. Pero definitivamente quiero seguir creando ese contenido. Y también aprendo yo, ¿sabes? Cuando escribo. Siempre el escribir o reflexionar y apuntar cosas ha sido como una terapia para mí, para ver qué hay en mi mente, qué necesito. Y siento que compartir eso me encanta. Y bueno, definitivamente quiero seguir creándolo. Quizás invitar a personas expertas en el tema. Y de hecho he podido llegar a un montón de gente. Hay gente que me ha escrito para iniciar procesos de coaching gracias al podcast también. Y no es que ese sea como que el objetivo, pero también obviamente me parece increíble poder llegar a más personas principalmente. Y creo que seguir creando contenido es una manera de seguir dando y aportando desde el propósito. Regresamos al propósito siempre. Es que en verdad, cuando lo tienes así de claro, te das cuenta que es lo más importante al final, ¿no? Es como que la unidad básica de la generación de contenidos de calidad. Y eso es lo que queremos enfocarnos en este podcast. Ya estamos en un tercer episodio y todos nuestros invitados generan contenido que en verdad les suma a las personas, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando desde aquí, para generar inspiración a los demás, a que ese sea su anhelo, más allá de que es válido, ¿no? Si quieres tener dinero, quieres tener un negocio, etcétera, obviamente nadie te va a decir no lo hagas, pero que tus contenidos no tengan ese objetivo como el principal. Bueno, ya ahora sí, para cerrar, en tu experiencia como creadora de contenidos, de podcast, aquí este era un tema que no quiero dejar pasar. Muchas veces nosotros en Explora recomendamos que, claro, estructuren sus episodios, contigo los trabajamos bastante, pero recomendamos que no necesariamente redacten todo. En tu caso, tú sí redactas todo. Cuéntanos cómo, o sea, porque yo me imagino que una persona puede decir, uy, no, qué flojera, o cómo improviso, etcétera. Cuéntanos por qué redactas todo. No es que esté mal, pero quiero saber el por qué y cómo te sirve redactar todo y cuánto tiempo te toma. O sea, coméntanos un poco, ¿no? Cómo funciona esto. Ya con esto cerramos. Cuando redacto todo, o sea, redacto cuando no tengo un invitado, digamos, ¿no? Cuando es como un tema específico que quiero compartir, por ejemplo, ciertos pasos o ciertas cosas o ciertas reflexiones, ¿no? que he tenido.
Entonces lo que hago es, me siento con una hoja en blanco en la computadora y empiezo a pensar. No sé si te has dado cuenta que a veces te los mando súper desordenados. Y es como que lo que bota mi cabeza. Y para no olvidármelo, lo redacto todo. O sea, lo escribo todo. Y te lo mando como para que veas un poco la estructura. Sí la estructuro, obviamente, un poco, ¿no? Pero a veces... Sí, son estructurados, pero a mí lo que me sorprende es que esté redactado todo, ¿no? Porque claro, uno dice, oye, pongo subtítulos y ya hablo, ¿no? Que ya tengo respeto a una estructura, todo, pero no, pero está, o sea, está muy bueno si es que te sirve. Lo que hago es separo, por ejemplo, 2 horas de un día. O, sí, 2 horas. O sea, me tomo el tiempo de conectar con el tema, de todo lo que quiero, lo que sé, lo que necesito, lo que creo que va a servir. De repente por ahí que algunos pasos para seguir, si es que se trata de algún tema en particular, o no sé, la teoría o mis propias reflexiones. Entonces conecto un ratito con el tema, luego abro este documento en blanco y simplemente vomito todo lo que tengo en la cabeza. Lo escribo. Y como te digo, o sea, son esas horas que me quedo y no me muevo y escribo. Y a veces, sin darme cuenta, ya tengo pues 8 hojas escritas. Sí, yo sé, yo las leo todas. Y eso es lo que luego, pucha, digo, ya, le tengo que poner cierto orden. Pero ya tengo como que toda la carnecita, digamos, ahí. Y creo que, o sea, no sé si para algunos eso es mucho tiempo. Para mí es poco tiempo. Generalmente yo sí me tomo mi tiempo haciendo las cosas. Pero esta manera me ha parecido rápida, y me gusta a mí como tenerlo escrito. Como te digo, es una manera también de como terapia para mí, escribirlo. Y también es una manera de yo ver en qué estoy con este tema, ver exactamente qué quiero compartir. Me ayuda a mí a ordenarme y es de hecho una actividad a la que yo espero de la semana, como me gusta tener este momento. Lo tomo como un momento así de conciencia, medio meditativo. Y bueno, ese es mi proceso. Tendré otros en los que no escriba nada y empiece a vomitar. Ese vómito que escribo, de repente lo digo de frente en la grabación. Pero a veces soy un poco dispersa, es la verdad. Entonces me ayuda mucho como vomitarlo y luego estructurarlo. Qué fea palabra vomitarlo, pero botarlo todo y estructurarlo. Sí, o sea, nosotros acá, yo siempre te lo hago saber, siempre es bueno tener una estructura, ¿no? Si es que no te animas por escribirlo, está bien, pero siempre respeta esa estructura por un tema de orden tuyo, pero también hacia el que está escuchando, ¿no? Porque de repente el que está escuchando no domina tanto el tema como tú, y es súper importante que estemos ordenados. Bueno, Florencia, este pequeño reto que te voy a dar ahorita se los hemos hecho a los dos invitados anteriores. Para ti va a ser, sobre todo para ti va a ser un reto porque no vale hablar mucho, es simplemente decir 3 palabras lo posible. Para ti, en esta corta experiencia, porque llegamos, al menos en el podcast, pero que te está yendo súper bien, ya lo estamos viendo, ¿cuáles crees que son las 3 claves de los contenidos? Así, en 3 palabras, 3 claves para generar un buen contenido, ¿no? Confiar en tu propósito, ya esa es una. Uh-huh. Entusiasmo y diversión. Si no te diviertes haciéndolo, como mencionas cuando redactas tus textos, en verdad no la vas a pasar muy bien. Buenísimo, Florencia, en verdad, muchísimas gracias. Mire, hemos hablado ya casi 1 hora. Yo creo que hay muchísimo contenido que estamos compartiendo aquí sobre el coaching ontológico y sobre cómo generar contenidos de valor. No sé si quieras dar alguna reflexión final, algún comentario final antes de irnos. Sí, para mí hacer este podcast ha sido definitivamente un gran reto y me ha permitido salir de mi zona de confort. Y creo que a veces es importante confiar en lo que nosotros tenemos, en lo que sabemos, en lo que tenemos para dar, incomodarnos un poquito y hacerlo para crecer. Es la única manera. Perfecto. Muchísimas gracias, Florencia, por estar aquí con nosotros. No se olviden, amigos, que a Florencia la pueden encontrar en Instagram como Florencia Coach. Y obviamente no se olviden de escuchar su podcast. Aflora Podcast está en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y en eBooks. Así que muchísimas gracias, Florencia, por estar aquí con nosotros. Con gusto. Gracias a ti, Diego. El gusto ha sido mío. Hasta una próxima oportunidad. Ya nos vemos. Gracias.
Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este episodio lleno de valor. Les agradecemos por estar aquí escuchando este podcast. Para escuchar más historias como esta, suscríbete desde la plataforma que nos estés escuchando. Si quieren más contenido relacionado a podcasting y generación de valor, pueden encontrarnos en Instagram y YouTube como Explora Producciones o Explora Podcast. Con nosotros es hasta la próxima semana. Chao. Este es un podcast producido por Explora.